Muy buenos días, bienvenidos a nuestra primera clase magistral. El tema de hoy es el uso de las imágenes en la tradición evangélica. Con esta clase no pretendemos hacer una apología acerca del uso de las imágenes, no es nuestro principal enfoque. Estamos dando por sentado que sí permitimos el uso de imágenes en un contexto religioso. Nuestro enfoque es el uso de las imágenes en la tradición evangélica. Sin embargo, por un tema de contexto, para que podamos entender mejor el tema, vamos a esbozar un poquito el tema de las imágenes en general, el uso de las imágenes en la religión cristiana. Las imágenes sagradas son representaciones visuales de Cristo, la Virgen María, los santos, los ángeles y escenas bíblicas utilizadas con diversos propósitos dentro de la fe. Algunas personas consideran que el uso de imágenes dentro de un contexto religioso rompe el mandamiento de no hacer imágenes del cual se habla en Éxodo 20. Muchos grupos religiosos dentro del cristianismo y otras religiones consideran que el mero hecho de hacer imágenes es idolatría. Para eso utilizan este texto que encontramos en Éxodo, que habla acerca de la prohibición de los ídolos. Dice el texto, no tendrás dioses ajenos aparte de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte y celoso. Según nuestra numeración, este es el primer mandamiento. Y de hecho, muchos de estos grupos religiosos consideran que nosotros hemos suprimido el mandamiento de no hacer imágenes y lo hemos sustituido o lo hemos eliminado, pero esto realmente no es así. Según nuestra numeración, tanto el amar a Dios por sobre todas las cosas, como el no tener dioses ajenos, como el no hacer imagen alguna de otro Dios o tener ídolos, es el primer mandamiento. Todo eso forma parte del primer mandamiento. Recordemos que tanto en Éxodo como en Deuteronomio, que son los dos libros de la Torá donde se encuentra el decálogo, los mandamientos no están enumerados. En ningún lado dice, este es el primer mandamiento, este es el segundo mandamiento. Simplemente están escritos y posteriormente se enumeraron, se ordenaron, se organizaron. Pero básicamente, independientemente del orden que se tengan de los mandamientos o de la numeración que se tenga, los mandamientos son esencialmente los mismos. Pero ahora entendamos qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios en este pasaje. ¿Por qué razón Dios prohíbe el hacer imágenes al pueblo de Israel? Deuteronomio nos dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Yahweh habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Vemos que la primera razón por la cual Dios prohíbe al pueblo de Israel que hiciera imágenes es porque ellos nunca habían visto a Dios. De hecho, la misma escritura dice, a Dios nadie le vio jamás. Es verdad que algunos textos parecieran decir que algunos santos del Antiguo Testamento vieron a Dios. Por ejemplo, se dice que Moisés habló cara a cara con Dios.
también se dice que Moisés vio la espalda de Dios. Sin embargo, hay algo que tenemos que tener muy claro. Nos dice el Evangelio según San Juan que Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, no tiene un cuerpo físico, y por lo tanto no podemos verle. Lo que pasa en estos pasajes, donde pareciera decirnos que estos santos del Antiguo Testamento vieron a Dios, se está utilizando un lenguaje antropomorfo con el fin de que pudiéramos entender lo que nos está queriendo decir el texto. Por ejemplo, cuando dice que Moisés vio cara a cara a Dios o estuvo cara a cara con Dios, lo que nos está diciendo es que estuvo íntimamente hablando con Dios. Moisés le hablaba, Dios le respondía, Dios hablaba a Moisés y Moisés respondía. Habían tenido un diálogo, un encuentro cercano, un encuentro íntimo. Eso es lo que nos está diciendo. Y cuando dice que Moisés vio la espalda de Dios y no le vio el rostro, lo que nos está diciendo es que Moisés vio parcialmente la gloria de Dios. No vio la gloria en plenitud, es decir, no vio el rostro, porque si veía la gloria en plenitud, iba a morir. Es un lenguaje antropomorfo que utiliza la escritura para darnos a entender este tipo de cosas. Pero Dios es espíritu, no tiene cuerpo, por lo tanto, no lo podían ver los israelitas. Nunca habían visto a Dios, no podían verlo y por lo tanto no podían representarlo. Los pueblos paganos, todos aquellos que estaban alrededor de Israel, tenían diferentes dioses y ellos los representaban por medio de figuras tanto masculinas como femeninas, tal como dice el Deuteronomio. El mismo pueblo de Israel había salido de Egipto, un lugar que era politeísta, donde había muchos dioses. También habían otros pueblos, como los cananeos, que tenían distintos dioses. Acera era una diosa de la fertilidad, representada como una figura femenina, como una hembra, como dice Deuteronomio. También está Baal, Moloch. Moloch era representado con cabeza de becerro y con cuerpo de humano. Y en Egipto, de igual manera, había este tipo de mezclas de humanos y animales para representar a sus dioses. Pero no eran simples representaciones. Realmente estas personas consideraban que esas esculturas eran los dioses. No eran representaciones, sino que eran verdaderamente los dioses. Y obviamente nuestro Señor, Dios Todopoderoso, no quería que el pueblo de Israel cayera en este tipo de idolatría. No quería dioses ajenos, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, lo que está diciendo Dios es que no pueden hacer representaciones de Él porque no se le ha visto, ni de ningún otro Dios como lo hacían los pueblos paganos que tenían diferentes dioses, diferentes esculturas y que adoraban a estas esculturas. En cambio, el Dios de Israel, el Todopoderoso, el Eterno, a él nadie lo había visto jamás y por lo tanto no podía ser representado. Entonces, esta es la razón por la cual Dios prohíbe al pueblo de Israel hacer imágenes. No porque las imágenes fueran un problema en sí, sino porque está relacionado con el primer mandamiento, de amar a Dios por sobre todas las cosas, de no tener otros dioses y de no tener ídolos, que es básicamente tener otros dioses, y que no se limita, como ya sabemos, a imágenes o a deidades, sino también, por ejemplo, el dinero puede convertirse en un ídolo, la familia.
el trabajo, eh, cualquier cosa puede convertirse en un ídolo, pero en el mandamiento, en Éxodo, cuando habla de las imágenes, está ligado al contexto de no tener dioses ajenos. Pero las imágenes per se no eran el problema, y lo vamos a ver más ahora que veamos cuando Dios ordena hacer imágenes en el Antiguo Testamento. Vemos que en el Antiguo Testamento Dios ordenó hacer imágenes y permitió que se hicieran imágenes. El primer ejemplo es la serpiente de bronce. A los israelitas los estaban picando las serpientes en el desierto y estaban muriendo porque no tenían el antídoto, no tenían los medicamentos para combatir los efectos del veneno y estaban muriendo. Eran ya muchos los casos que Moisés estaba preocupado y Dios le dijo que construyera una imagen, que hiciera una imagen de una serpiente sobre un asta, la pusiera en el campamento y que toda persona que fuera picada por una serpiente, al ver la imagen, iba a sanar. Así lo hizo Moisés y las personas veían la imagen, que las personas que habían sido picadas por las serpientes veían esta imagen y eran sanadas. Después Moisés tuvo que destruir esta imagen porque la gente estaba mal interpretando las cosas. Como nos damos cuenta, el problema no es la imagen, sino el uso que se le da a una imagen. Entonces, había personas que ya no estaban creyendo simplemente las palabras de Dios, obedeciendo el mirar la imagen para ser sanados, sino que ellos estaban pensando que esa serpiente era un dios o era una deidad y empezaron a adorar la serpiente. Ya el pueblo de Israel había hecho eso antes, cuando Moisés fue a recibir los mandamientos la primera vez al monte Sinaí, y como no se apuraba, se habían desesperado, y no sé a quién, es curioso a quién se le ocurriría que el Dios que iban a adorar iba a ser un becerro. No sabemos, o al menos no sé si era una referencia a algún otro Dios de los pueblos paganos o de Egipto, pero ellos decidieron que iba a ser un becerro. Ya lo habían hecho una vez, ya habían adorado un ídolo. Y ahora estaban cayendo nuevamente en este problema. Entonces Dios dice a Moisés que destruyera esta imagen. Pero el problema no fue la imagen en sí. Ahora a nosotros se nos revela en el Nuevo Testamento, Jesús lo revela, que este símbolo, esta imagen de la serpiente en el asta, era un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Dice nuestro Señor que así como la serpiente fue levantada, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Eso es algo que a nosotros se nos reveló. El pueblo de Israel no entendía esto, no entendía que no era la imagen, sino era la fe que ellos tenían al obedecer la palabra de Dios que ordenaba que miraran la imagen y que así iban a ser sanados. Y que era una clara referencia, que era una figura de lo que habría de venir, es decir, de Cristo. El segundo ejemplo lo vemos también en Éxodo y es el arca de la alianza, que era un tipo de caja, un cofre donde moraba la presencia de Dios. Y esta estaba primero en el tabernáculo y después cuando se construye el templo, estaba en el templo. Y la presencia de Dios estaba en esta arca. Por lo tanto, la gente hacía reverencias, le daba honor, rendía tributo, profundo respeto a este objeto sagrado. Y este objeto sagrado tenía imágenes, tenía
dos querubines en la tapa. Y esto no quiere decir que la gente estaba adorando los querubines o estaba adorando las imágenes, sino que estaba adorando y estaba rindiendo honor y respeto a la presencia de Dios que estaba en el arca y era un objeto sagrado. Y luego, el otro ejemplo es el del templo de Salomón. Cuando Salomón construye el primer templo, también agregó imágenes, esculturas gigantes de querubines que iban a estar alrededor del arca de la alianza. Y también en el interior del templo decidió que iban a haber imágenes de palmeras, de flores y de más ángeles. Pero también afuera del templo, en el mobiliario sagrado, en el mobiliario del templo, también se construyeron y se hicieron imágenes. Por ejemplo, la pila donde los sacerdotes hacían la ablución, es decir, donde se purificaban, estaba hecho con esculturas y con imágenes de bueyes. Eran 12 bueyes que representaban las 12 tribus de Israel y sobre los lomos de estos bueyes se encontraba la pila donde hacían la purificación. Y estos eran objetos sagrados, eran objetos religiosos que pertenecían al templo. También nos dice el libro de los Reyes que se habían representaciones de leones afuera del templo. Es decir, aquí si tomamos nosotros el versículo de Éxodo 20 y lo sacamos del contexto, pues vamos a pensar que el rey Salomón había cometido idolatría, había faltado al primer mandamiento, porque él había hecho una imagen de lo que está arriba en el cielo cuando hizo a los querubines y a los ángeles. Y también había hecho imagen de lo que está abajo en la tierra cuando hizo a los leones, a los bueyes, a las plantas, pero realmente vemos que no es así. Luego, en Primera de Reyes, en primer libro de Reyes y en el capítulo 8, Dios aprueba estas imágenes, porque nuevamente vemos que el problema no son las imágenes. Todos tenemos imágenes el día de hoy. Tenemos fotografías de familiares, tenemos cuadros, tenemos arte en nuestros hogares, y eso si tomamos nuevamente el versículo de una forma literal y fuera de su contexto, básicamente estaríamos cometiendo el pecado de idolatría y faltando al primer mandamiento, pero no es el caso, porque las imágenes en sí no son el problema. Ya vimos básicamente cómo era el asunto de las imágenes en el Antiguo Testamento y por qué Dios había prohibido al pueblo de Israel que hiciera representaciones de la deidad. Sin embargo, en el Nuevo Testamento pasa algo distinto. Para nosotros los cristianos, Jesucristo es el Dios encarnado. Nos dice el Evangelio según San Juan. Cristo mismo dice, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y luego dice San Pablo en Colosenses que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y cuando San Pablo dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, no nos está diciendo simplemente que Cristo es una representación de Dios. Nos está diciendo que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Es el verbo que habitó entre nosotros. Nosotros sí vimos a Dios. Dios estuvo en la tierra, caminó con nosotros, habitó entre nosotros y lo vimos, lo palpamos, habló con nosotros. Verdadero Dios y verdadero hombre.
Así que, a diferencia del pueblo de Israel, nosotros, en el Antiguo Testamento, nosotros, el Israel de Dios, sí vimos a Dios, Jesucristo, el Dios encarnado. Una cita de San Juan Damasceno, el padre de la iglesia, defensor de las imágenes por excelencia, nos dice que en tiempos pasados, es decir, en el Antiguo Testamento, Dios sin forma ni cuerpo jamás pudo ser representado. Pero ahora, cuando Dios se presenta en carne y hueso, conversando con los hombres, hago una imagen del Dios que veo. Y dice San Juan Damasceno que él no adora la materia, sino adora al creador de la materia, quien se hizo materia por nosotros. Nosotros hemos visto a Dios y por lo tanto nosotros sí podemos representar a Dios, porque ya no es el Dios invisible, sino es el Dios hecho carne, nuestro Señor Jesucristo. Habiendo dado este tipo de introducción o preámbulo para contextualizar nuestro tema, ahora sí vamos a pasar a nuestro tema, a lo que nos concierne, y es el uso de las imágenes en la tradición evangélica. Las imágenes tienen diversas funciones, las imágenes sagradas. La primera función y uno de los motivos por la cual las usamos es la función catequética. Las imágenes hacen más accesible, comprensible y transmisible la información a personas de distintos idiomas, edades y culturas. Su fácil lectura les permite llegar a un público más amplio en comparación con la palabra hablada o escrita. En los tiempos de Cristo y en los tiempos antiguos, en la iglesia primitiva, la tasa de analfabetismo era altísima. En los tiempos de Cristo, ¿quiénes eran los que sabían leer? Únicamente los maestros de la ley, los diferentes grupos religiosos que eran estudiosos y doctos en la Torá y en la Tanaj, eran quienes sabían leer. También las autoridades civiles, los gobernantes, los funcionarios públicos y también la élite intelectual, los que filosofaban, los historiadores, los que se dedicaban a las artes liberales, pero básicamente vemos que es únicamente una élite la que sabía leer. La gente ordinaria, el pueblo común, no sabía leer. Realmente era una tasa de analfabetismo muy grande. Pero las imágenes cumplen esta función catequética que aunque tú no sepas leer, te enseñan algo, te están transmitiendo un mensaje. Incluso pasa las barreras de los idiomas y de las culturas. Vemos que en las antiguas culturas mesoamericanas tenían muchas imágenes que ayudan a los arqueólogos a comprender cuáles eran las prácticas, cuáles eran las actividades que hacían estas antiguas culturas. Quizá no está escrito, pero por medio de las imágenes podemos entender algunas cosas y saber qué es el mensaje que ellos querían dar. Y pasa también en otros continentes, por supuesto, y en otras culturas. A través de la imagen se quiere transcribir el mensaje evangélico que la Sagrada Escritura transmite a través de la palabra. Hay un término que en la Edad Moderna se ha popularizado y que es la Biblia del pobre. Este concepto hace referencia a las obras de arte dentro de iglesias y catedrales, creadas individual o colectivamente, para ilustrar las enseñanzas de la Biblia a una población mayoritariamente analfabeta. Estas obras de arte pueden ser tallas, es decir, esculturas, pinturas, mosaicos o vitrales. Uno de los principales propósitos de un proyecto artístico o la Biblia del pobre dentro de una iglesia era mostrar al espectador el camino de la salvación. Básicamente,
este tipo de arte, estas imágenes, lo que quieren es enseñar a las personas y transmitir el mensaje que está en las Sagradas Escrituras, pero de una forma más simple y más entendible. La Biblia Pauperum. Esta fue una tradición de Biblias ilustradas que probablemente comenzó con San Óscar y que es un libro escrito a finales de la Edad Media para visualizar las correspondencias tipológicas entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. A diferencia de una simple Biblia ilustrada, porque ya existían también, donde las imágenes se subordinan al texto, estas Biblias colocaban la ilustración en el centro con solo un texto breve o en ocasiones sin texto alguno. Básicamente, la Biblia Pauperum, que también significa Biblia del pobre o Biblia de los pobres, pero es diferente al concepto que vimos anteriormente, este tipo de Biblias tenía diferentes imágenes que hacían el contraste y la comparación y las referencias de lo que veíamos en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento o el significado de cosas del Nuevo Testamento que habían sido prefiguradas en el Antiguo Testamento. Básicamente era transmitir la doctrina cristiana de una forma sencilla. Por supuesto, sabemos que antes era muy caro imprimir libros en general y no es que todas las personas tuvieran estas Biblias. Los párrocos muchas veces lograban conseguir los recursos para comprar una Biblia de estas y la usaban para enseñar al pueblo y catequizar a la feligresía. Vemos también que existían las Biblias moralizadas, que eran básicamente un tipo de Biblia paupero. Y esta estaba formada por una selección de versículos de la Biblia en latín, acompañados por comentarios que explican las lecciones morales y teológicas asociadas sistemáticamente con miniaturas que ilustran estos extractos. Cada página empareja episodios del Viejo y del Nuevo Testamento con ilustraciones que explican su significado moral en términos de tipología. Eran un tipo de Biblia pauperum, pero estaban un poco más enfocadas en no tanto las comparaciones del Antiguo y el Nuevo Testamento, sino los mensajes morales y teológicos que se contenían en cada uno de estos libros de la Sagrada Escritura. Y aquí vemos un ejemplo de una representación del arquitecto del mundo, Dios, que está creando el universo. Veamos unos ejemplos didácticos para que entendamos cómo las imágenes nos ayudan a entender las historias y los mensajes de la Sagrada Escritura sin necesariamente leerlas o que haya letras, ¿no? O que nos ayudan a entender aún mejor lo que leemos en la Sagrada Escritura. En esta imagen hace referencia al encuentro de Cristo con el joven rico. Ahí vemos a Cristo que le está señalando a pobres, a unos pobres, que nos lleva al pasaje cuando Cristo le dice que vendiera todo lo que poseyera y se lo diera a los pobres. Bueno, iniciemos con esta historia. Básicamente, este hombre le pregunta a Cristo que qué debía hacer para obtener la salvación. Cristo le dice que tenía que cumplir los 10 mandamientos. El hombre le dijo, yo cumplo todos los mandamientos, los cumplo a cabalidad y siempre los he cumplido. Nuestro Señor le dice, entonces, si los has cumplido, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Pero el hombre había mentido cuando dijo que él cumplía con los 10 mandamientos. ¿Qué nos dice el primer mandamiento? Que amaremos, que hay que amar a Dios con todo nuestro corazón y por sobre todas las cosas, que no tenemos que tener otros dioses. Sin embargo, este hombre mintió en que había cumplido los 10 mandamientos porque aquí demostró
que prefería su dinero, prefería sus posesiones sobre Dios. No cumplía el primer mandamiento. Era mentira que cumplía los mandamientos. Queda en evidencia y se pone triste. Se pone triste, dice el Evangelio, porque tenía muchas cosas y él no quería deshacerse de ellas. Y vemos en la imagen a un joven que demuestra tristeza, demuestra decepción. Entonces, básicamente vamos viendo cómo esta imagen nos está transmitiendo y nos está enseñando este pasaje y esta historia que se encuentra en los Santos Evangelios. Veamos otro ejemplo. Ley y Evangelio. Este es un pintor alemán del siglo XVI y es una imagen muy interesante que básicamente es la historia del mundo. Vemos a Moisés que está recibiendo el decálogo, los 10 mandamientos. Vemos a Adán y Eva que está haciendo, ahí está la serpiente también, la caída, la tentación. Luego vemos a un muerto que hace referencia a que estamos muertos en delitos y pecados. Pero luego está San Juan Bautista y le está señalando al hombre un cordero, que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y también vemos allá a Cristo crucificado, la iglesia y luego Cristo resucitado, quien está pisoteando la muerte y a Satanás. Es la muerte sobre el mal. Este, esta obra de arte se titula Ley y Evangelio y nos está mostrando este principio, esta forma de entender las escrituras. La ley nos condena, nos muestra nuestros pecados y el Evangelio son las buenas noticias de salvación. Cristo, cumpliendo la ley a cabalidad por nosotros, muriendo en la cruz para que por medio de ese sacrificio tuviéramos acceso al perdón de los pecados. Vamos a ver la siguiente función, la función ornamental. La función estética de las imágenes sagradas se refiere a su capacidad de embellecer el espacio litúrgico y transmitir armonía, equilibrio y solemnidad a través del arte. Esta función no es meramente decorativa, sino que busca elevar el espíritu, inspirar devoción y reflejar la belleza divina. Las imágenes sagradas sirven para reforzar la sacralidad del lugar de culto, guiando la contemplación y ayudando a los fieles a experimentar lo trascendente a través de la sensibilidad artística. Esta es la razón por la cual nosotros nos preocupamos porque los espacios sagrados, porque las iglesias sean lugares bellos, que reflejen la belleza, porque la belleza es un reflejo de lo divino, es un reflejo de lo que está ahí arriba. Y recordemos que también en los espacios sagrados, donde se celebra la divina liturgia, la misa, es básicamente el cielo en la tierra. Y lo que nosotros queremos es embellecer ese lugar para que nos inspire a devoción y podamos enfocarnos en lo que está sucediendo y en lo que está pasando en ese espacio sagrado. Decía Sir Roger Scruton, un filósofo y pensador británico, la belleza importa. No es solo una cosa subjetiva, sino una necesidad universal de los seres humanos. Si ignoramos esta necesidad, nos encontramos en un desierto espiritual, porque la belleza es un reflejo de lo divino. Decía San Agustín, la belleza es, en verdad, un buen don de Dios. Y es que la belleza no es simplemente la arrogancia del hombre
ni un desperdicio de recursos que podrían destinarse a los pobres. No, es que, ¿por qué tienen una cruz de oro? ¿Por qué tienen vasijas de oro? ¿Por qué tienen manteles de lino puro? ¿Por qué tienen maderas preciosas? ¿Por qué? Porque es la casa de Dios y porque Él es el dueño del oro y de la plata y porque Él se hace presente en ese lugar sagrado cuando se celebra la Eucaristía, porque es un reflejo de lo que está arriba, es un reflejo del cielo. Por eso, y lo cual obviamente no quiere decir que no tengamos la obligación de ayudar y de asistir a los pobres y de hacer obras de caridad. Eso es la obligación de todos los cristianos. Sin embargo, este tipo de falacias, ¿no? Este tipo de ataques que vienen de afuera contra la iglesia cuando ven algo bonito, porque claro, el mundo odia la belleza, el mundo odia el orden, al diablo no le gusta ese tipo de cosas. Los bellos escenarios, las obras de arte, la música y la liturgia son aspectos apropiados y necesarios de la eterna presencia mística de Dios ante la humanidad. La siguiente función, la función devocional. La contemplación de las imágenes sagradas, unida a la escucha de la palabra de Dios, ayuda a imprimir en la memoria del corazón el misterio que viene percibido, solicitando a transformarlo en oración y a testimoniarlo en aquella novedad de vida que proviene de la fe cristiana y que tiene su centro en Cristo. La belleza y el color de las imágenes son un estímulo para mi oración, decía San Juan Damasceno. Es una fiesta para mis ojos, así como el espectáculo de la campana abre mi corazón a rendir gloria a Dios. Básicamente, para nosotros, las imágenes también son una forma de devoción, una forma de piedad que nos ayudan a enfocarnos en la oración, a enfocarnos en lo sagrado, a poner nuestra mirada en Dios y en Cristo nuestro Señor. Este tema de las imágenes ya había sido causa de controversia allá por el siglo VIII, cuando un emperador bizantino, León III, dijo que las imágenes no podían ser admitidas y mandó a destruir todas las imágenes que se encontraban en las iglesias. Sin embargo, dos emperadores después, con Constantino IV, pero como él era menor de edad, quien estaba a cargo de la regencia era la emperatriz Irene, pues estaba preocupada por todo este escándalo y por todos estos problemas que estaba causando, porque estaba causando guerras y muertes y todo el tema de las imágenes y la controversia entre iconoclastas, quienes se oponían a las imágenes, y los que estaban a favor de las imágenes, los que estaban a favor de la iconodulia. Entonces, la emperatriz pide a la iglesia que celebre un concilio para resolver este problema. Y es lo que consideramos el séptimo concilio ecuménico. La tradición católica evangélica suscribe a los primeros 7 concilios ecuménicos de la Iglesia Universal. Son los 7 concilios ecuménicos del primer milenio de la Iglesia cristiana, antes de que fuera la separación de Oriente y Occidente, y que se convirtiera en lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa. Quiero aclarar algunas cosas antes de continuar con el tema del concilio. Nosotros, la tradición católica evangélica, suscribimos a todas las resoluciones dogmáticas, a los solemnes decretos dogmáticos de los 7 concilios ecuménicos.
no necesariamente a todo lo que se habló en el concilio. Y les voy a explicar por qué. Básicamente, hay partes del concilio, como podrían ser los cánones, que no son dogmáticos, sino que son de carácter pastoral, eclesiástico, pero no son dogmáticos, sino básicamente están resolviendo problemas del contexto y problemas coyunturales. Por ejemplo, uno de los cánones del Séptimo Concilio Ecuménico dice que cualquier iglesia que no haya sido consagrada con reliquias en su interior tenía que volver a ser consagrada y tenían que depositarse reliquias en el interior de la iglesia. Y dice que si una iglesia y si un obispo consagra una iglesia a partir de ese momento que no tuviera reliquias, este obispo tendría que ser destituido. La realidad es que hoy, tanto la Iglesia Católica Romana, en la Iglesia Ortodoxa no estoy muy seguro si sigue siendo una norma que no se puede romper, pero en el caso de la Iglesia Católica Romana, eso ya no es aplicable. Ellos ya no lo practican. Claro que hay muchas iglesias con reliquias, claro que se ve como algo bueno, como algo positivo, como algo piadoso, como parte de la tradición cristiana, pero no es obligatorio que haya una reliquia en una iglesia para que pueda ser consagrada. Si esto fuera un tema dogmático, esto no se pudiera cambiar. Lo que es dogma no se puede cambiar. Lo que es disciplinar, eclesiástico, pastoral, eso sí se puede cambiar. Otro ejemplo es que este concilio también prohíbe que un párroco se haga cargo de dos parroquias. Solo puede hacerse cargo de una. Y sin embargo, hoy, probablemente a causa de la crisis vocacional, en muchos lugares, una persona se tiene que hacer cargo de varias parroquias. Y si este canon del concilio fuera dogma, entonces estaríamos faltando al dogma. No es así, es una cuestión, volvemos, como repito, disciplinar, eclesiástica, pastoral, coyuntural, y por lo tanto hoy hay sacerdotes que se hacen cargo de diferentes parroquias. No, no aplica. Claro que hay otras cosas que sí aplican, como por ejemplo, también en el concilio uno de los cánones dice que los hebreos o los judíos que se convertían al cristianismo tenían que convertirse de corazón para ser aceptados, porque dice que había muchos hebreos que eran prácticamente criptojudíos que se convertían o fingían que se convertían, pero ellos seguían guardando el Shabbat, seguían guardando las leyes ceremoniales, seguían guardando las leyes dietéticas, y probablemente no, el problema no era en sí que guardaran el Shabbat. De hecho, hay iglesias antiquísimas, tradiciones antiquísimas de iglesias apostólicas dentro de las antiguas iglesias de Oriente que siguen guardando el Shabbat, también guardan el domingo, es decir, que tienen básicamente, guardan 2 días, el Shabbat o el sábado lo utilizan para descansar, para estar en familia, no trabajan, eh, para hacer buenas obras, y el domingo, que es el Shabbat cristiano, lo utilizan para ir a el oficio mayor, a la Santa Misa principal de la semana. Entonces el problema en sí probablemente no era el guardar el Shabbat, ni el tener una dieta libre de cerdo, y mariscos, ese tipo de cosas, sino era que estas personas creían que para ser verdaderos cristianos tenían que seguir guardando estas leyes. Y por eso es que el concilio dice que el que no se convirtiera realmente de corazón a la fe cristiana, no debía ser aceptado. Obviamente eso sigue siendo aplicable al día de hoy. Entonces, veamos qué nos dice el concilio de Nicea II en su decreto
solemne, que es la parte dogmática del concilio, y nosotros suscribimos a la parte dogmática del séptimo concilio ecuménico, definimos, que era la forma la forma solemne en la cual se decretaba un dogma, definimos con toda certeza y exactitud que así como la figura de la preciosa y vivificante cruz, así también las venerables y santas imágenes, tanto en pintura y mosaico como de otros materiales adecuados, deben exponerse en las santas iglesias de Dios y en los vasos sagrados y en las vestimentas y en las cortinas y en los cuadros, tanto en las casas como junto al camino, a saber, la figura de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, de nuestra Purísima Señora, la Madre de Dios, de los honorables ángeles, de todos los santos y de todas las personas piadosas. Me parece que los iconoclastas sí permitían la cruz. Los iconoclastas antiguos, los de la Edad Media, sí permitían la cruz, pero no permitían otras representaciones. Por eso el concilio dice que, aparte de la preciosa y vivificante cruz, también se admiten otras imágenes y representaciones de nuestro Señor, de su madre y de todos los demás santos. Entonces, esto es lo que dice el concilio. ¿Qué dice el concilio? Esto es lo que dice. ¿Por qué el concilio? ¿Cuál es la razón por la cual el concilio dice esto? Porque cuanto más frecuentes se ven en la representación artística, tanto más fácilmente se elevan los hombres a la memoria de sus prototipos y a un anhelo por ellos. Y esto lo vuelven a decir los antiguos luteranos cuando hablaban de la veneración de los santos. Los santos son ejemplo, prototipos. Esa es una de las formas de venerar a los santos, imitar lo que ellos hicieron, así como ellos sufrieron, muchos sufrieron el martirio, sufrieron persecución, pero se mantuvieron en la fe y se aferraron a la cruz, e hicieron buenas obras y ayudaron a los pobres, etcétera. Nosotros también tenemos que seguir el ejemplo de estos santos. Como dice el concilio, se elevan los hombres a la memoria de sus prototipos y a un anhelo por ellos. Así seguimos a Pablo, quien habló en Cristo, y a toda la divina compañía apostólica y a los santos padres, aferrándonos a las tradiciones que hemos recibido. ¿Cómo? ¿Cómo dice el concilio que se pueden venerar las imágenes o que se pueden usar en un contexto devocional? A esto se les debe dar el debido saludo y honorable reverencia. No ciertamente ese verdadero culto de fe que pertenece solo a la naturaleza divina, solo a la deidad, solo a la divinidad, pero a estos, como a la figura de la preciosa y vivificante cruz y al libro de los evangelios y a los demás objetos sagrados, se les puede ofrecer incienso y luces, según la antigua costumbre piadosa. Y aquí vemos que no solo las representaciones sagradas, la cruz, sino también las sagradas escrituras. Y el día de hoy las sagradas escrituras siguen siendo reverenciadas cuando se llevan en procesión, cuando se besan para leer el Santo Evangelio. Es una forma de dar honor a las sagradas escrituras. Y se admite el incienso y las luces, es decir, las velas, como era la antigua costumbre. Porque el honor que se rinde a la imagen pasa a lo que la imagen representa. Y quien reverencia la imagen, reverencia en ella al sujeto representado. Santo Tomás de Aquino hizo tres distinciones de la veneración y de la latría. Decía que a Dios, a la Santísima Trinidad, se le rendía latría. A la Virgen María se le rendía hiperdulia. Y a los santos, en general, se les rendía dulia. Posteriormente, después del siglo XVI, XVII,
se crea otro concepto que es la protodulia, que significa la primera dulia, y se le aplica a San José. Nosotros realmente no hacemos todas esas distinciones, que es verdad que las hizo Santo Tomás de Aquino, pero nosotros simplemente lo limitamos a que a la divinidad se le rinde latría, verdadero culto, adoración. Mientras que a lo simbólico, la cruz, las escrituras, las representaciones de los santos, se les rinde dulia, es decir, veneración, honor y respeto. Y aquí vemos una imagen de una Madonna, que Madonna quiere decir una Virgen María con el niño de brazos, que está decorada con flores y con velas, como es la antigua costumbre piadosa. Es de hecho interesante, que algo que se me olvidó mencionar al principio, es que los primeros cristianos, cuando hacían imágenes en las catacumbas, en el siglo II, en el siglo III, antes de que el cristianismo fuera legal, y por lo tanto ellos eran perseguidos, y hacían sus misas, sus cultos dentro de las catacumbas, abajo de las catacumbas, ellos hacían mosaicos, es decir, imágenes, pinturas. Y una de las imágenes más antiguas representadas en las catacumbas, aparte del buen pastor, es una Madonna, es decir, una Virgen María con el niño en brazos, que nos lleva inmediatamente a la encarnación, a la encarnación de Dios, del Verbo que se hizo hombre y que nació de una mujer, como dice el credo, ¿no? Que creemos en Cristo, quien por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María. Entonces, lo que dice, lo que decíamos al principio, de que la función devocional nos lleva a orar, ayuda a imprimir la memoria del corazón el misterio percibido, solicitando transformarlo en oración, nos ayuda a enfocarnos en Dios. En la tradición evangélica, nosotros rezamos al Dios Trino. Nuestra invocación es directamente a la Santísima Trinidad. Nuestro Señor Jesucristo, cuando enseñó a orar, dijo que cuando oren, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Y lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él se los va a dar. Entonces, básicamente, nosotros, nuestra forma de orar es dirigirnos al Padre en el nombre del Hijo y con la asistencia y por la acción del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Entonces, según la costumbre evangélica, los símbolos esenciales al momento de orar, es decir, no quiero decir que no puedes orar sin estos símbolos, pero si vas a usar símbolos, los símbolos que tienes que usar son la cruz, el crucifijo o una representación de nuestro Señor Jesucristo. Principalmente es lo que tiene que estar porque nosotros nos estamos dirigiendo a la Santísima Trinidad. Nos estamos dirigiendo en oración a la deidad. Pero también admitimos que hayan otras imágenes de otros santos porque también nos recuerdan que la iglesia triunfante está intercediendo por nosotros. La iglesia triunfante intercede por la iglesia militante. Y también estamos viviendo, cuando estamos rezando a la deidad, cuando estamos rezando a Dios, también estamos viviendo la comunión de los santos, porque nosotros en la tierra estamos rezando, estamos orando a Dios y los santos en el cielo también están orando a Dios y es la forma en la cual estamos unidos en oración al mismo Dios, quien es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces también podemos usar otras representaciones de santos que nos ayuden a recordar que están intercediendo, que la iglesia triunfante intercede
por nosotros, que los santos interceden por nosotros y que estamos viviendo en una comunión, la comunión de los santos, que es una, una comunión del cuerpo espiritual, el cuerpo místico de Cristo, que es la Santa Iglesia Cristiana. Dice, vamos a hacer a citar a Lutero. Lutero está bastante en sintonía con lo que dice el concilio, el séptimo concilio ecuménico, aunque aclaramos que Lutero es referencia para nosotros y lo consideramos nuestro padre, pero no es una autoridad sobre una resolución dogmática de un concilio. Nunca. Lutero siempre está subordinado a la resolución dogmática de un concilio, pero aquí está en sintonía y en línea con lo que dice el concilio. Dice Lutero, también deben dejarme guardar, usar y mirar un crucifijo o una Madonna, pero las imágenes conmemorativas y de testigos como los crucifijos y las imágenes de santos deben ser toleradas. Y no solo deben ser toleradas, sino que por el bien del monumento y el testigo o el testimonio son dignos de alabar y honorables las piedras de los testigos de Josué. Abusos. Nosotros emitimos el uso de imágenes, ya nos dimos cuenta cómo es que las usamos, cuáles son las funciones que les damos. Sin embargo, también reconocemos que en el tema de las imágenes han existido muchos abusos a través de la historia de la Iglesia. Los antiguos luteranos denunciaron que en la Edad Media ponían el ejemplo de algo que habían visto y de uno de los abusos que habían visto. Dice que en una iglesia, en una parroquia, había una imagen de una virgen y tenía un artificio, tenía un mecanismo básicamente que hacía que la estatua se moviera, como asintiendo o negando, es decir, diciendo sí, diciendo no. Y lo que hacía es que cuando las personas llegaban a rezarle a esta imagen, entonces esta, por medio del artificio se movía, como diciendo sí o diciendo no según la petición de la persona y realmente dicen eso es ridículo, porque sí es ridículo, pues, este tipo de abusos que pasaban en la Edad Media con las imágenes. También dicen los antiguos luteranos que un hombre piadoso había dibujado o había pintado la representación de la fe con el personaje de Cristóbal. Cristóbal era una alegoría de la fe. Por eso es un gigante cargando al niño Dios, que es básicamente una forma de representar cómo la fe lleva a Cristo. Y lo que pasó fue que, dicen los antiguos luteranos, los curas estúpidos les decían, les enseñaban a la gente que debían invocar a esta figura que ni siquiera era una figura histórica, ni siquiera era una figura, una persona real, sino que era una alegoría hecha por un hombre piadoso. Esto es interesante porque ya en las reformas del Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica Romana suprimió del santoral a San Cristóbal, porque decía que no tenían un sustento histórico. También suprimieron a otros santos como Santa Bárbara, Santa Verónica, San Valentín, que nosotros de hecho tenemos a San Valentín en nuestro santoral. Ahora, la Verónica no, porque la Verónica es otra de las confusiones que se dieron, ¿no? Que hay gente que piensa que existió una mujer que se llamaba Verónica, pero realmente que su nombre era Verónica, ¿no? Lo que pasa es que Verónica hace referencia a la verdad, al verdadero rostro de Dios que quedó impreso en una tradición que decía que cuando una mujer, que cuando Cristo estaba en el camino al Calvario, una mujer le puso un manto un lienzo en el rostro para limpiarle la sangre, el sudor, y el rostro de Cristo quedó impreso en ese lienzo. Entonces a eso se refiere
Verónica, no es que se llamaba Verónica, sino que hace referencia a que es la verdadera imagen de Dios, de Dios Hijo. Y eso es básicamente lo que significaba, pero hay gente que piensa que realmente había alguien que se llamaba Verónica. No, y entonces ponían el ejemplo los antiguos luteranos de este Cristóbal y decía que estos curas estúpidos hacían que la gente estuviera rezándoles, invocándolos y realmente esto es uno de los abusos. Y nosotros vemos este tipo de abusos hasta el día de hoy, porque hay mucha gente, hay muchos, sí, mucha gente que apareció la cara de Jesús en una tortilla quemada y ahí están haciendo una parafernalia que le van a rezar y luego que en una mancha de humedad se apareció la Virgen y que van a hacer rezos. Y es interesante porque no, nunca vemos que un domingo esté el párroco del pueblo, de la comunidad, diciendo lo que ustedes hicieron está mal. Entonces, básicamente sigue esta misma idea de curas estúpidos que siguen permitiendo y promoviendo este tipo de abusos. También hemos visto otro tipo de abusos que gente que se anda empujando, que se anda golpeando, pasando por encima del otro con tal de tocar la capa de una estatua y andan correteándose por todos lados. Bueno, esto, vamos a ser muy honestos, vamos a ser muy claros, la tradición evangélica no ve con buenos ojos este tipo de cosas, no ve con buenos ojos este tipo de acciones porque realmente lo considera un abuso, lo consideran abusos. Y muchas de estas cosas son peligrosas porque realmente pueden rozar la idolatría. O sea, se pierde el enfoque en Dios, se pierde el enfoque en Cristo y por lo tanto parece que ya están cayendo en lo que hicieron los antiguos hebreos con la serpiente de bronce. Entonces hay que tener cuidado. La tradición evangélica es muy sobria y también es muy cristocéntrica. Por lo tanto, es muy escéptica ante este tipo de cosas y los consideramos abusos. No estamos de ninguna manera de acuerdo con muchas de estas prácticas de la piedad popular y que realmente no, no son parte de la tradición evangélica. Bueno, básicamente esto fue la clase de hoy, la clase magistral sobre las imágenes. Los invitamos, si aún no nos siguen, a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en nuestro blog en Tradición Católica Evangélica para que puedan leer nuestros artículos y todo lo que vamos compartiendo. Esperamos hacer nuevamente una clase de este tipo con un tema distinto en una próxima ocasión. Dios los bendiga.